Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este cuarto encuentro donde vamos a hablar de arte, vamos a hablar de historia, a veces vamos a hablar de filosofía y hoy algo muy raro pero que es muy lindo. Hoy les voy a revelar uno de los secretos mejor guardados y más hermosos de la historia del arte. Aunque no lo crean, va a ser hermoso y vamos a hablar de matemática. Sí, vamos a hablar de matemáticas áureas, del número de oro, del número phi, de la progresión de Fibonacci, de Leonardo da Vinci. ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Por qué es tan atractivo, tan interesante y por qué ayudó tanto a la historia del arte? Una de las cosas que tenemos que saber es que el número de oro se remonta quizás a la época de Pitágoras. Su descubrimiento quizás es hasta místico, no se sabe exactamente cuándo surgió. Hay textos egipcios donde se encuentra ese número, ya está descrito y ya está estudiado. Es un número que para muchos era un número sagrado o un número mágico. Por eso se lo llama la divina proporción a las cosas hechas a partir de este número, porque se pensaba que era una de las señales para entender que el universo no era un caos, sino que el universo tenía un orden. Si el universo tiene un orden y la belleza tiene una razón, gente como Pitágoras entendió que quizás el mundo entonces estaba hecho por alguien inteligente y sensible, por lo tanto existía un Dios. Y ese Dios aparte le gustaba el arte, porque nos dejó una especie de legado, una especie de secreto, una especie de llave, donde las cosas se podían hacer bellas y armónicas a través de ese número. Vamos a ver algunas de las formas en las cuales se obtuvo este número. La primera fue la observación. Si vemos cómo crece una flor, cómo crece un nautilus, un caracol, cómo a veces incluso rompe una ola, cómo es que una rama respecto a su hoja o una rama respecto a su tronco tiene una proporción, empezaron a encontrar aquellos antiguos egipcios, aquellos antiguos griegos, empezaron a encontrar que las cosas que eran armónicas tenían una lógica numérica. Lo podemos ver también en la música. Si nosotros hacemos un acorde, vamos a ver que tiene una lógica numérica y a la vez tiene una armonía. Nos resulta agradable, bello, fluye. Todo eso pasaba en la pintura también. Una de las formas más sencillas de encontrarlo es a través de la geometría. La geometría, ¿cómo vamos a hacer para encontrar este número? Este número tiene muchos nombres, dijimos, divina proporción, número de oro, porque el oro se lo consideraba lo más bello, puro, imperecedero, y también se lo llamó número phi, ¿sí? No es del todo correcto porque no fue Fidias el primero, pero lo vamos a llamar también así. De hecho, tiene hasta un símbolo. Una de las formas más fáciles de encontrarlo es tomar un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado. Por supuesto lo hacen con regla, lo miden, no hacen un cuadrado. En la mitad de ese cuadrado trazan una recta, ¿sí? Que sea lo más exacta posible. Ponen un compás que vaya del punto de base hasta el vértice de ese cuadrado y de ahí hacen una circunferencia. Esa circunferencia va a seguir, pero la vamos a cortar en su base, ¿sí? Esa circunferencia que vamos a hacer, la cortamos en la base. Donde corta esa base, vamos a hacer un rectángulo. Este rectángulo que acabamos de conseguir va a ser un rectángulo áureo en divina proporción a partir de este cuadrado. Aunque les parezca mentira, esto que les acabo de mostrar es uno de los secretos más bellos de la historia del arte. Y saber manipular esta proporción es una de las cosas que los va a ayudar a hacer quizás las composiciones más armónicas, más hermosas y más perfectas, según los griegos. Ustedes saben que uno de los griegos que va a pensar que el arte, la belleza, tiene que ver con la geometría y la proporción va a ser Platón. Y Platón nos dejó un legado. Por ejemplo, para Platón, la belleza tenía que ver con algunas formas que él lo llamó sólidos, algunas formas geométricas. Esos sólidos platónicos van a ser la belleza pura. Quizás el dodecaedro regular va a ser la belleza máxima. A partir de la combinación de estas geometrías es que nosotros vamos a poder hacer la belleza griega. Yo sé que puede ser muy difícil, hay un montón de libros, les recomiendo uno muy clásico para los pintores, que es el de Pablo Tosto, que se llama La composición áurea en las artes plásticas. Hay uno que es más reciente, que también es muy bello, este de aquí, que se llama La proporción áurea, ¿sí? La divina belleza de las matemáticas. Este tiene muchas ilustraciones, es un libro muy bello porque vamos a poder conseguir algunas visiones muy claras y está muy bien ilustrado para entender cómo este número, acompañado desde los egipcios hasta la actualidad, a toda la historia del arte. El número
se lo daba solamente a aquellas personas que eran iniciadas. No era un número que se escribiera. Al ser un número sagrado, al ser una especie de hechizo sagrado prácticamente para muchos de los místicos que seguían la matemática, era un número que solo se le revelaba a aquellos que habían sido iniciados en cierto tipo de conocimientos. Por eso en general no se lo nombra. De hecho, le costó mucho. ¿A quién le costó? A Leonardo da Vinci encontrar el número exacto. Gracias a Lucas Pacioli, con el que se coincidió en Milán e hizo una serie de viajes, es que él empezó a descubrir la belleza de este número, en realidad estudiando a un matemático romano llamado Vitruvio. De ahí surge el famoso hombre de Vitruvio, que era un hombre hecho a partir de las proporciones que estudió Vitruvio en Roma, a partir de esos antiguos textos egipcios y griegos. Les voy a revelar el número y espero que lo sepan usar. No lo van a memorizar igual. El número es el 1,6180339887498 y sigue. Es un número con el número pi. De hecho, como se lo atribuye a Fidias, el símbolo es el número phi. Así. Bueno, muchos de ustedes van a decir, no tengo ganas de ponerme a estudiar matemáticas, lo entendería, son muy bellas. Yo tuve un gran profesor de matemáticas llamado Rodríguez en mi licenciatura en arte y fue muy estricto, pero le agradezco mucho haberme enseñado mucho de matemáticas para poder pintar. Como muchos no van a querer estudiar matemáticas, mi consejo es el siguiente. También, al igual que la música, se puede estudiar de oído. La música podemos, sin saber las notas, entender las armonías. Si ustedes quieren hacer algo parecido, sin estudiar las matemáticas áureas, llegar a comprender la belleza de los números en las artes, lo que pueden hacer es tomar los modelos griegos romanos. ¿A partir de quién? A partir de las esculturas canónicas. Policleto va a crear el Doríforo y va a crear otras obras que se llaman las esculturas canónicas. Esos tienen todo el canon de la belleza. Otra forma muy fácil de empezar a ver las matemáticas áureas es construirse un compás áureo. Yo tengo varios, este es el más sencillo, en el cual yo puedo ver si las falanges de mi dedo son áureas una respecto a la otra, porque a medida que crece uno de los lados, el otro crece de manera armónica y áurea. Si mi mano respecto a mi brazo está áureo, etc. Cada una de las formas de nuestro cuerpo, según Policleto y según las matemáticas, para ser armónico, respeta esta proporción. También lo podemos ver en los clásicos griegos, ¿no? De la frente a la nariz, como de la nariz al mentón, va a tener una proporción y así se van a seguir achicando las proporciones. Y si nosotros empezamos a estudiar estos modelos y los sacamos a partir de las matemáticas áureas, vamos a poder hacer nuestros primeros diseños de divina proporción. Entonces, mi consejo es empezar a ver la belleza griega y romana a partir del número de oro y a partir de los clásicos griegos. Tomen esculturas griegas posteriores a Policleto y empiecen a hacer copias. Les recomiendo hacerlo simplemente en monocromo, blanco y negro. De esta manera nos vamos a concentrar en el color y vamos a poder empezar a dibujar en divina proporción. Les dejo el desafío. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita así conocen todas las novedades y por favor, si les gustó, compartan el video porque son estas clases gratuitas donde queremos acercarnos y darles todos los secretos del arte de manera sencilla. Nos vemos.